Muy bien, mi hermano Melcer Hernández de la Ciudad de México. Amén. Seguimos estudiando entonces lo que es el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Y vamos a honrar a Dios orando para recibir de Él su dirección. Acompáñeme usted, por favor. Soberano Dios, eterno Jehová de los ejércitos. Esta noche, Padre, me acerco a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que usted es un Padre eterno y que usted tiene un Hijo eterno. Reconozco las tres autoridades neotestamentarias y reconozco, Padre, que ninguna autoridad es humana. La primera autoridad es Jesucristo como cabeza de la iglesia. La segunda autoridad es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él es el pastor de la iglesia, el que guía a la iglesia hacia la verdad. Su amado Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo a la iglesia. Por eso Cristo dijo: Padre, me voy, pero no os dejo solos, os envío al Consolador. Padre, la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia. Usted nos demanda solamente a predicar la palabra, a ministrar al pueblo a través de la Escritura Sagrada. Nosotros, mi Dios, solamente somos autoridades con esa autoridad delegada de predicar solamente su palabra, enseñando, amando, guiando, fortaleciendo y reprendiendo. Pero todos nosotros, los ministros, los educadores, tus siervos, somos ovejas del mismo establo de tu Hijo Jesucristo. Padre, aumentanos el saber espiritual y aumentanos el entendimiento y el conocimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Muy bien, mi hermano. Entonces, comienza usted leyendo sobre la paternidad literaria. Amén. Paternidad literaria. Entramos ya al libro del Génesis. El título es tomado del hebreo y trasladado al griego. Los libros de la Biblia, normalmente los hebreos los llamaban por la primera palabra. Cuando se traduce a la palabra Génesis significa origen, principio, comienzo. Este es el gran sentido y el gran título que condensa la razón del Génesis. Quiero decirte que si usted busca doctrinas en la Biblia fuera del principio, te va a faltar gran parte de ellas. A veces decimos, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo y se comienza en Hechos, capítulo 2 o Joel, pero ya ahí perdimos la mención del Génesis, donde comienza la doctrina. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy importante, en el Génesis, en el libro de los comienzos, comienza, por ejemplo, la doctrina de salvación, Génesis 3, la doctrina de la soberanía, de la omnipotencia, comienza en el Génesis capítulo 1 y 2. Muy bien, a ver, estamos viendo sobre la paternidad del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Recuerde usted que nosotros tenemos el nombre en la Biblia que usamos mayormente, que es la Reina Valera
mi hermano Melcer, con el nombre griego, que es Génesis, que significa origen o comienzo. Pero la Biblia de los hebreos, la Biblia hebraica, no tienen como Génesis, sino tienen como Bereshit, y significa principios. Y justamente se encuentra dentro del primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Ahora, para la lengua española, hermano, los sinónimos tanto de principio, comienzo, origen, son lo mismo. Para nosotros no existe ningún problema en eso. Pero Amén. el nombre Génesis vino a través de la Septuaginta, la versión del griego. Cambiaron, mejor dicho, ya se me acaba de pasar. Tradujeron del idioma hebreo al griego y ahí quedó el nombre Génesis. Ahora, estamos viendo sobre la paternidad literaria del libro del Génesis. Sabemos que Moisés está involucrado en esto. Sabemos que Moisés escribió el Pentateuco y el nombre Pentateuco significa estuche de 5 libros. Y estamos viendo sobre la paternidad. Amén. En el Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También he dicho acá de que en el Génesis 3 comienza no solamente la doctrina de la salvación, voy a agregar la doctrina del pecado, acá voy a agregarlo al libro del pecado y salvación, porque en los 11 primeros capítulos de la Biblia, mi hermano, en el Génesis, usted va a encontrar las grandes doctrinas fundamentales. Por ejemplo, en el capítulo 1:1, usted va a observar esa soberanía de Dios. En el principio creó Dios. Eso es soberanía, omnipotencia, el Todopoderoso. En el versículo 2 encontramos, y el Espíritu de Dios. Estamos viendo ahí la tercera persona de la Trinidad. Estamos Amén. viendo la doctrina, mira, de la neumatología, que es referente al Espíritu Santo. En el Génesis 1 también encontramos la doctrina de la antropología, que es la doctrina del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa? Que la doctrina del hombre también está ahí. En el Génesis 3 encontramos la doctrina del pecado, que sería la doctrina de la amartología, que es la doctrina del pecado. También encontramos la doctrina de la soteriología sobre la salvación, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Y encontramos las grandes doctrinas en los 11 primeros capítulos. Mi hermano, usted sabe que para construir una casa de 2, 3 pisos o un edificio, tiene que existir un cimiento donde va a estar el peso de eso. Igual, la Biblia está compuesta de 66 libros en nuestra Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento, o llamado también Tanaj de los judíos, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, 65 libros están sobre el Génesis. Por lo tanto, el Génesis es algo muy especial. ¿Alguna pregunta?
No, hermano. ¿Te enseñaron en la iglesia el Génesis? ¿Te enseñaron esto en la iglesia? No. Yo pregunto, ¿para qué vamos a la iglesia si no aprendemos la Biblia? ¿Puede responderme usted como creyente que congrega? Porque como usted es el 60% o el 80% de hermanos. ¿Cuál es el problema de esto, hermano? ¿Puedes explicarme qué piensa usted como hermano cristiano? ¿Qué es lo que pasa en esto? Muchas veces la persona que predica la palabra, pues no sabe interpretarla bien, interpreta a su manera. Pero yo pregunto una cosa, cuando uno va a la iglesia, ¿para qué es mi hermano Melcer? Pues para aprender, para adorar a Dios, A ver, ¿uno va a aprender qué? ¿A adorar a Dios? ¿O va uno va uno a a adorar, aprender a conocer adorar- a Dios? va uno, ajá, a conocer a Dios, ¿Y uno lo conoce adorándolo o estudiando su palabra? estudiando. Una persona puede conocer todas las adoraciones y adorar, irse al infierno. Porque la adoración nos salva. La alabanza nos salva, los himnos nos salvan. Quien salva es Cristo. Amén. Pero para ver la salvación hay que conocer a Cristo a través de su palabra. Y yo te pregunto, sin motivar a una ofensa a los predicadores o a los pastores, jamás. ¿Qué hace de que venga un satanista llamado apóstol o profeta y divida una iglesia? ¿Qué hace que venga uno del G12 de Colombia o venga uno de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, uno de Norteamérica, de Europa, y divida la iglesia? Lo único que hace es la falta de conocimiento. Cuando la iglesia tiene conocimiento, la iglesia está fortalecida. No se trata de una mala interpretación, mi hermano Melcer. Es como, por ejemplo, usted es un hombre que trabaja en construcción. Usted es un especialista en el volante de alto nivel. El ingeniero le dice, vas a agarrar la retroexcavadora o el cargador frontal y vas a demoler este edificio de esta manera. Lo vas a demoler de arriba hacia abajo, por ejemplo. Porque si usted demuele de abajo, se le va a caer la parte de arriba encima del cargador. Y usted agarra y hace lo que usted quiere y le cae el edificio encima. Esa interpretación que usted tiene es una interpretación que lo va a llevar de repente a la muerte, al hospital y al despido, porque usted hace lo que quiere. Pero si usted obedece lo que el ingeniero dice, usted mantiene su trabajo y usted queda hasta el final. Vivo con una estrella como empleado. ¿Qué tiene que ver
un predicador que interprete como él quiere, ese hombre tiene que ser despedido, porque está mandando al infierno a una iglesia. Si usted desobedece al ingeniero, no solamente usted puede morir, el ingeniero tiene que pagarle a usted un montón de dinero. Por eso él contrata a un profesional. Aparte, usted le va a malograr un cargador frontal de 100,000 a 150,000 dólares, que es lo que cuesta. Usted lo sabe más que yo. ¿No vale eso? Acá vale eso. Amén. Y usted va a hacer de que de repente el contrato que él tenga se quebrante, porque va a venir la policía a investigar y le van a cerrar lo que él contrató. Igual es la iglesia. Si un predicador no conoce esto, ¿qué está hablando? ¿Qué hace? Y si una iglesia no estudia, le crea a un predicador cualquier cosa. ¿Tú te acuerdas que Judas estaba dentro del grupo de Cristo y Judas predicaba? Él no solamente era un ladrón, sino que él era un predicador. ¿Y usted para qué está estudiando, mi hermano? Para conocer la verdad, porque la verdad te hará libre. Amén. Usted no está estudiando para no ser libre. Usted está estudiando porque Dios quiere que usted aprenda, para que usted sea uno de ellos que son verdaderos y no falsos, para que usted logre ser un predicador, un evangelista bíblico, un educador bíblico, un pastor bíblico, un diácono bíblico, no un diácono que barre. Los diáconos, claro, barremos. Yo como pastor barro, ordeno la iglesia, limpio el water de la iglesia. Pero el diácono no está creado para barrer, sino que el diácono está creado para enseñar, porque es uno de los ancianos. Y Amén. también barre, eso no es problema, porque para llegar a diácono hay que barrer y meter la mano al water de los hermanos para limpiarlo, en un acto de humildad también. Es un proceso. Entonces, usted está estudiando con propósito. Y el propósito de Dios va más allá de lo que usted no sabe todavía o cree. Dios está formando a un hombre con educación para algo, para que el nombre de Cristo, su Hijo, se glorifique a través de usted. Lo que usted hace es de mucha responsabilidad, quiero que sepa. Dios formó a Pablo, Pablo formó a Timoteo, Pablo formó a Tito, Dios formó a Jeremías, Dios formó a Isaías, Dios formó a Melcer para algo. Dios forma gente para algo, Él no invierte tiempo en vacío. Él invierte en tiempo para cosechar. Amén. Pero usted no puede callarse. Ahora que usted ya estudia, usted tiene que ser directo y claro en las cosas. Porque sobre usted hay un peso ahora de la verdad escritural. ¿Qué pasaría si usted es el maestro de obras de un grupo muy grande y tu primo, al cual creció contigo en el barrio, desobedece al ingeniero? Tienes que mezclar tu sentimiento con las normas que el ingeniero ha dado. Dígame usted.
Sí, creo. No, hermano. No. Usted trabaja para el ingeniero, usted es el jefe encargado. Ajá. Y el ingeniero dio normas específicas. Y tu primo, al cual tú amas, desobedece al ingeniero. ¿Usted tiene que encubrir a su primo? No. Qué pena si su primo se queda sin trabajo. Es un irresponsable. Pero usted no va a perder el trabajo porque en su casa le esperan que usted lleve el dinero. ¿O no? Amén. Igual Dios espera de usted esto, que sea un hombre recto, honesto ante él, que valore su palabra y la defiendas, que no te calles, porque Dios te ha escogido. Por eso tienes meses estudiando. ¿Qué es lo que apremia más en tu vida, tu primo o tu trabajo? Mi trabajo, ¿Qué es lo que apremia más, la integridad en tu trabajo o la desobediencia de otros? la integridad de mi trabajo, ¿Qué es lo que apremia más en tu vida, la salvación de tu esposa y de tus hijos y el futuro de tus hijos o el engaño de gente que está destruyendo la iglesia? la salvación de mi familia. Y tú podrás decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te va a cuidar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Será que si tú sirves a Dios con integridad, Dios va a permitir que los maras te maten? No. Jamás. Los maras son unos pocos demonios. Dios pone un ángel a tu costado que no se acerca a nadie y se acabó. Sé fiel Amén. hasta la muerte, mi hermano. Amén. Amén. A veces te hablo así, ¿no? ¿Por qué crees que yo te hable así? Porque me está formando. Así es, porque no estás en una universidad, estás en una escuela. Cuando yo iba a postular a la Marina después del colegio, me fui a una escuela, no una universidad, a tomar, a fumar, no. También estuve en la universidad y hice esas cosas, pero en la escuela para la Marina no. Ahí no te dejan ni fumar. Ahí estudio y formación militar para postular a ver si te aceptan en la escuela de oficiales. Usted está dentro de una escuela donde usted recibe información y formación. Información y formación. Amén. Amén. Te felicito. ¿Sabes por qué? Por esforzarte y no rechazar lo que Dios quiere hacer en ti. Son pocos los que se esfuerzan y son muchos los charlatanes que hablan y no hacen nada. Siga, mi hermano. Las primeras menciones están ahí. Y es muy importante que entendamos que Dios ha permitido este libro para que nosotros sepamos los orígenes, los principios de las cosas. Moisés es el autor de este libro y del Pentateuco. Hay evidencias internas que lo manifiestan. Por ejemplo, Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Un ratito, mi hermano Mercer. Existen libros religiosos, libros hinduistas, libros budistas, libros que desconocemos,
También existen libros como el libro de la evolución y libros de hombres de ciencia que han escrito para tratar de resolver los orígenes del mundo y de la vida. Pero todos han fracasado porque todos causan una fuerte confusión y no tienen los registros del mundo. Solamente la Biblia tiene los registros desde la creación de los cielos y de la tierra. Y la razón es porque la Biblia es la palabra de Dios. Hay libros como el Tripitaka, el Theravada, y una serie de libros, hermanos, pero ninguno es la Biblia. Ni ninguno tiene los registros que tiene la Biblia. Ninguno tampoco tiene amplitud para la enseñanza de los orígenes, solamente la Biblia. La Biblia es todo para ti. La Biblia es la revelación de Dios. Siempre tienes que tener una Biblia. Me voy al mercado con tu querida esposa y llevas la Biblia. Me voy al centro, llevas la Biblia. Me voy al trabajo. Bueno, consíguete una Biblia del Nuevo Testamento azul, la que reparten los gedeones al mundo. De bolsillo, Biblia de bolsillo, y la guardas ahí en tu canguro, en tu bolsillito, y siempre tienes una Biblia, para que en tu descanso leas un capítulo diario del libro de Proverbios. ¿Cómo un hombre de Dios sale sin Biblia? Yo desde que conocí a Cristo creo que el 90% salgo con Biblia a la calle, así sea a comprar pan. Porque no vaya a ser que por ahí Dios me hable en mi corazón y me diga, haz esto, y me ponga a predicar en la calle, y sea necesario para salvación. Amén. Es mejor olvidarse el zapato o la zapatilla ponérsela y no olvidársela ya, la Biblia. El hombre de Dios anda con Biblia, pero anda a ver a los pastores, te encuentras a tu pastor sin Biblia en la calle. Para mí es una vergüenza. Ujú. Ya no es la iglesia de antaño, de antes. Es una iglesia con modernismo, con liberalismo. Una iglesia que ha abrazado la hipocresía y ha sacado a Cristo del púlpito. Una iglesia que ahora tiene la Biblia en el celular. Hermanos ociosos, con vergüenza de cargar la Biblia. Cuando usted sea un ministro, no se escape de nada de lo que la Biblia dice. Y la Biblia tiene dos cosas sobre todo: la soberanía de Dios y la santidad de Dios. Continúa. Ya. Voy al Nuevo Testamento y Jesús señala a Moisés como el escritor del Pentateuco. Después de que yo miro todo esto, pues yo llego a la conclusión que Moisés ha tenido que escribir todo o la gran parte del libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números y Deuteronomio. No quiero decir con esto que solo fue Moisés, pero sí quiero decir que Moisés es el instrumento de arranque, de gestación, de producción y de alumbramiento de estos libros.
Cuando uno Ok, tiene la seguridad, ok, amén, perdón. Acá vemos que el soberano Dios le dice a su siervo Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Al principio del libro hemos hablado cómo se escribió la Biblia. Y habíamos dicho que el apóstol Pedro responde a esa pregunta. Acuérdate que los autores sagrados, agiógrafos sagrados, fueron impulsados, empujados por la tercera persona de la Trinidad. Y ese impulso hubo una acción dinámica, que era el escrito. amén, Y el maestro rabino convertido al cristianismo, Pablo, responde a la pregunta, ¿qué pasa después que el autor escribe? Y él dice que Dios sopló vida. Y Hebreos 4:12 dice que toda escritura es viva y eficiente o viva y eficaz. Acá dice que escribe, le dice, para memoria. Los eruditos bíblicos, yo no lo soy, yo soy solamente un educador cristiano de algunas doctrinas bíblicas. Hay eruditos de lenguas, hay eruditos del Génesis nada más, porque el Génesis es muy complicado si vamos a hablar sobre el Génesis 1 y ahí vamos a entrar a la ciencia y a otros temas y vamos a entrar al diluvio para ver cómo fue y vamos a descubrir sobre Sodoma y Gomorra si hay evidencias de tierra. Yo no me dedico a eso, ya hay hombres que hicieron eso. Y cuando uno quiere dar una enseñanza va a esos, a esos comentarios de estos excelentes varones y saca y enseña, porque todo hay que enseñar a la iglesia, porque toda la palabra es palabra de Dios. amén, No puedes tú enseñar solamente un versículo, eso fracasa. Entonces, mi estimado hermano, yo creo de que Moisés tuvo gran parte o de repente todo en este libro. Ya vamos a ver, hay fuentes, y ya estamos entrando, hay fuentes que son registros que quedaron grabados. Pero hay algo más que yo creo. Juan, cuando era muchacho, tuvo que escribir su evangelio. Y el evangelio de Juan es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan habla de la encarnación de Cristo, la unión hipostática, la unión de lo divino con lo humano. No lo habla Mateo, Marcos y Lucas. Y para hablar de Jesús como Dios, Juan tuvo que vivir una experiencia en una eternidad pasada. Algo ha pasado ahí. Yo lo creo. Pablo, hermano, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Yo estoy seguro que cuando él fue arrebatado, él recibió la revelación del mensaje de salvación, porque él fue un especialista, el único. Y él recibió la revelación sobre el arrebatamiento. Por eso él lo escribe. Él dice, yo fui arrebatado al tercer cielo, no fue sin, no sé, sin cuerpo o no. Y ujú, nosotros vamos a ser arrebatados también. Juan en el Apocalipsis, ¿te acuerdas? El 95% es futuro, amén, escatología.
Escúchame. El Cristo resucitado lo sube y le muestra lo que viene. Algo pasó con Moisés aparte de las fuentes. Amén. Amén. Ya vamos a acabar, vamos un poquito más. ¿Qué te parece el estudio? ¿Te gusta? Amén. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Bien, hermano. Bien, bien. ¿Aprendes? Amén. Siga, por favor. Cuando uno tiene la seguridad de tener el autor del libro, la segunda pregunta sería, ¿cuándo se escribió este libro? Es muy difícil llegar a un consenso total sobre la datación del libro del Génesis, porque para poder datar Génesis necesariamente tienes que datar Éxodo. Y aquí viven los dos problemas. Hay un grupo de, Perdón, lee de nuevo. ¿Y aquí y qué? aquí vienen, y aquí vienen dos problemas. Hay un grupo de eruditos que hablan de datación antigua y otros eruditos que hablan de datación temprana. Algunos dicen que el libro del Éxodo data en los años